que el Señor está en nuestros corazones y más que eso poder decirle, Señor, gracias porque siempre tu misericordia nos acompaña. Eso es lo más importante cuando venimos a la casa del Señor. Reconocer que el Señor nos ha hecho libres, que su presencia nos acompaña independientemente de nuestra dificultad, independientemente de cómo usted se encuentre. A veces pensamos, como yo me encuentre, pues puedo darle gracias a Dios. Si me encuentro bien, pues voy a darle gracias a Dios, y si no, pues no. Y eso es lo que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que comenzar a cambiar de hoy en adelante, sabiendo que necesitamos la presencia del Señor independientemente cómo yo me encuentre, independiente cómo usted esté. Su hogar, su casa puede estar en un conflicto tremendo, pero usted sabe que entre más fuerte sea su grito de alabanza, más fuerte será el triunfo que usted va a dar. Usted no ha visto en las películas que cuando los guerreros van a pelear, ellos salen con todo su ímpetu y van prácticamente con su espada diciendo, ¡vamos para el frente! Y casi al frente, gritando, y eso se ve como están de enérgicos. Y mientras más fuerte ellos gritan, más impregnan a los que están alrededor, ¿verdad? Eso es como algo hermoso que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Hay un versículo en la palabra del Señor y vamos a basarnos un poco en este versículo que está en Deuteronomio 6:5. Lo hemos escuchado y sabemos lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:5. Permítame leerles este versículo. La palabra dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que tú vas a dar y vas a llenar lo que necesita cada persona. Yo te pido, Padre, que este momento de bendición sea de agrado para nosotros y que igualmente podamos saber que tu presencia nos acompaña y nos inunda cada día, Padre. Gracias porque yo sé que tu palabra está en este lugar y va a ser dada, Señor, de acuerdo a lo que tú me has dado para que yo imparta, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que mi Redentor vive y reina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué hermosa palabra la que encontramos en Deuteronomio 6:5. Si usted puede leer la palabra, cuando en Deuteronomio el capítulo 6 comienza en la versión Reina Valera, dice el gran mandamiento. Y este gran mandamiento, saber que nosotros, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, pues voy a poder amar también a mi prójimo. Cuando yo amo a Dios, voy a poder amar a mi prójimo. ¿Cuántos creen esto? Porque yo les voy a decir algo que nosotros hemos encontrado o que hemos podido ver. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero realmente con su hermano, con su prójimo, se comportan con el peor enemigo. Y entonces ahí la palabra nos dice en 1 de Juan 4, y dice, el que dice que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal que es un mentiroso. Entonces, yo quiero que hablemos, y le he puesto a este tiempo de predicación, ¿qué necesito? ¿Cómo se llama? ¿Y usted qué necesita? ¿Yo qué necesito? El Señor sabe lo que usted necesita en esta noche. Podríamos sentarnos aquí, hablar un buen rato y preguntarnos, ¿qué necesito? Y podríamos decir, bueno, necesito, no sé, un televisor grande, necesito un computador, necesito un carro, necesito zapatos, necesito vestidos, y las mujeres necesito más tacones, más tacones, más tacones, más tacones. ¿Y qué necesito? Cada uno, usted va a preguntar, ¿qué necesito? Y la palabra del Señor es clara cuando nos dice algo
lo que es importante. Mire, cuando nosotros entendemos lo importante, nuestra necesidad va a ser suplida. La necesidad de nosotros, nuestra primera necesidad, se encuentra ¿en dónde? En saber que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Yo no puedo pretender que por más dificultades que yo pueda encontrar, por más problemas que yo pueda encontrar, yo no puedo decir, yo no necesito a Dios. O si usted está en dificultad, usted puede decir, yo no necesito a Dios. Al contrario, entre más dificultad, más voy a necesitar a Dios. Entre más usted esté feliz, más va a necesitar de Dios, para que esa felicidad no lo infle tanto y de pronto cuando esté en la máxima, en el éxtasis de la felicidad y que se explote esa felicidad y de pronto usted vuelva a la realidad y usted diga, ay Dios, no estabas en ese momento para que me aterrizaras bien. Hay un propósito específico en el cual Dios vino a la tierra. Y sabemos que Dios vino a la tierra con el propósito específico de morir por nosotros, en la plena salvación, para darnos salvación y vida eterna. Él sabía eso. Porque si nosotros encontramos en un principio, en el génesis de todo, cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva desobedecen, Dios sabía, mire algo que he podido entender en la palabra. Dios sabía que ellos podían fallar. Dios sabía aunque ellos iban a fallar. Pero Dios deseaba que no lo hicieran. Dios estaba deseoso y dice, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y como a veces cuando uno quiere que gane una persona o está en una carrera, cuando están en los Olímpicos y que quiere que Colombia vaya adelante o en el fútbol, lo que sea, y usted cruza los dedos y aprieta todo lo que tenga que apretar. Y dice que gane, que gane, que gane. Eso es un ejemplo gráfico que quiero que entiendan. Y Dios estaba así, no lo hagas, no lo hagas. Y cuando Adán y Eva cometieron eso, dijo, yo sabía que lo iban a hacer. Dios nunca tuvo un plan A, ni un plan B. Él ya tenía su plan perfecto. Él tenía un plan perfecto. Él sabía, porque es que Dios nunca tiene planes y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él nos dio el libre albedrío. Y al darnos el libre albedrío, ¿qué pasa? Que Él sabe que nosotros podemos, no, esta flor está bonita, yo la voy a coger. No, pero esta está más bonita, yo la voy a coger. Y Él sabe que nosotros somos personas de decisiones, que a veces son malas, es cierto. Pero Dios sabe que somos personas de decisiones. Y por eso la única persona que sabe lo que nosotros necesitamos es Dios. No hay nadie más que sepa que lo que nosotros necesitamos. Y cuando encontramos en Génesis 3 la caída del hombre, hablo general, hombre y mujer, cuando se da la caída del hombre y la mujer, en ese momento Dios dice, bueno, nuestro plan perfecto no comenzó en el momento que creamos al hombre. Mire que algunas personas decían, bueno, el hombre necesitaba algo importante, porque si no hubiese pecado, de pronto no hubiesen tenido hijos. Y yo alguna vez escuché esta aberración de una persona y dije, no, porque la palabra dice, multiplicaos y fructificaos. ¿Qué pasa? Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Dice que a la mujer que se le aumentaron los dolores, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado? Ya sabemos que igualmente en algún momento iba a pasar. Desafortunadamente, Dios no lo quería así, pero pasó. Pero, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese pecado? O si no le hubiéramos cometido ese error. La mujer tuviese los ojitos sin esos dolores.
los dolores continuos cada mes no hubiesen sido. El hombre, el trabajo no sería tan sacrificial, sería un poco más fácil la vida. Pero Dios permitió todo esto porque Él sabe lo que yo necesito. Dios sabe qué necesito. Y es importante que nosotros sepamos esto. Tanto así que vemos que las personas hoy en día, al saber lo que nosotros necesitamos, recuerden que anteriormente para comprar algo, ¿cómo era anteriormente? Decía, bueno, le vendo este jarrón, le vendo estas flores, listo, la mano y para usted. ¿Qué pasa hoy en día? Le dan la plata, le vendo, no hay ningún papel, lo siento, eso sigue siendo mío. Mientras que no haya un papel, sigue siendo de la persona. Y por eso Dios tenía que dejar establecido algo con que nadie lo pudiera quemar, nadie lo pudiera borrar, y fue con su sangre. Él sabía que yo necesitaba esas gotas de sangre. Hay algo que me llama mucho la atención y es curioso pensar esto, o que algo que me pasa a mí, y que mientras yo me baño me vienen muchas ideas. Yo no sé si soy el único, pero creo que a la gran mayoría nos pasa, que mientras nos bañamos me vienen ideas, y yo, y esta mañana venía algo a mi cabeza, y decía a mi cabeza, la revelación tiene que ser dada, porque si no, será velada. Se la repito. La revelación tiene que ser dada, porque si no, será velada. Y yo comencé, y yo decía, pero ¿por qué esto? Y toda la tarde, bueno, mejor dicho, por la mañana, mientras que estaba en la empresa, yo decía, Dios, ¿por qué esta palabra? Y cuando el Señor me dio, ya tenía la palabra en Deuteronomio 6, dice, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En un lenguaje actual dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Todo lo que piensas, todo lo que eres y todo lo que vales. 3 aspectos importantes en nuestra vida. Nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Saben por qué somos seres tripartitos? ¿Sí lo saben? Y si no, se los voy a dar, les voy a dar esa revelación, les voy a dar esto para que quiero que entiendan a qué voy a ir con esto. El espíritu, alma y cuerpo, Dios lo dio porque nosotros somos semejantes a Él. Amén. La palabra dice en Génesis 1, 26 y 27, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra en toda la tierra, en los animales que se arrastran sobre la tierra. Y la palabra dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mire que comienza el versículo 26 diciendo, hagamos al hombre. Y esto ya lo sabemos, que hay un plural ahí, no está hablando de un singular. Estaban reunidos el Espíritu Santo, estaba reunido el Hijo y estaba reunido Dios Padre. Yo me imagino esa escena en sus computadores, cada uno con su computador abierto. Tú diseña los pies, tú diseña la cabeza y yo diseño el cuerpo, a nuestra imagen. ¿Listo? Vamos a hacerles un espíritu,
para que se puedan comunicar con nosotros, un alma para que puedan sentir y un cuerpo para que puedan vivir. Y entonces ellos comenzaron a unir todo eso, comenzaron a diseñar, y cuando diseñaron eso, dijeron, perfecto. Pero ¿qué pasó en ese momento? Les dio el aliento de vida. El aliento de vida fue impregnado a ellos, pero ¿para qué? Para que fuera ese ser tripartito. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante esto, que lo tengan claro para lo que vamos a seguir analizando en esta noche. Porque si la revelación es dada, nos va a ser velada y se va a dañar. Entonces, el Espíritu Santo, al ver todo esto, Jesús al ver todo, el Hijo al ver todo esto, que estaba perfecto como ellos lo querían, Dios al ver esto, dijo, es hermoso ese número 3. Ustedes sabían que cuando un triángulo está en sus lados iguales, es muy difícil de que se rompa. Cuando tiene todos sus lados iguales, es muy difícil que se rompa. Todos sus ángulos, todos sus lados, le llamamos el triángulo rectángulo. Cuando está en esa forma, es difícil que se rompa. Y esa dicen que es una de las figuras geométricas más perfectas que podemos encontrar en la naturaleza. Y si ustedes ven, podemos asemejar en una semejanza al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios en un triángulo. Nunca se va a romper, es difícil de que se rompa mientras sus lados estén iguales. Y entonces recordemos algo. ¿A los cuántos días Jesús resucitó? Al tercer día, ¿verdad? Es importante que tengamos este número. Yo no vengo aquí a hablarle de numerología, porque eso no es de Dios. Pero quiero que entendamos algo que está dado en la palabra del Señor. Algo que el Señor estableció. Y es para que nosotros lo entendamos. Entonces, al entender esto, comencé a analizar algo más a fondo. Y recordé que los discípulos fueron 12, ¿verdad? Pero ¿cuántos discípulos estaban cercanos a Jesús? Habían Jacobo, Pedro y Juan, ¿verdad? Encontré 3 personajes que estaban cercanos a Jesús. 3. Y no estoy hablando, vuelvo y digo, no estoy hablando, es que es número perfecto, si usted va a hacer el chance, vaya, hágale el 3. Porque lo va a ganar, no. Pero sí es importante que tengamos claro esto. Pero habían 2 que estaban muy cercanos, encontramos 3, pero habían 2 que eran muy cercanos, que era Juan y Pedro. ¿Cierto? Juan, la palabra lo muestra como el que del amor, el amoroso, el discípulo. Dice que la palabra, tanto así que se le conocía como el discípulo amado de Jesús. Juan era ese hombre, era el amoroso, el que en un momento se le recuesta a Jesús en el pecho y ya sentir los pálpitos y sentir la presencia de Jesús. Y el otro, Pedro, el alocado, pero el de fe. Si usted está en un barco y ve que una persona viene caminando, y si usted no sabe quién es, yo me escondo pues es lo que yo haría. Pero que Pedro tuvo tanta fe y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Manda que yo vaya hasta donde tú estás. Le dice en la palabra
Mateo 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, ya sabemos que en un momento como que le da miedo y como que está hundiendo, pero tuvo la fe de caminar. Fue el que se arriesgó. Fue de esos personajes que marcan la historia, que hasta hoy marcan la historia. En culturas Pedro es reconocido. Porque por atreverse. Jesús sabía lo que necesitaba Juan. Y Jesús sabía lo que necesitaba Pedro. Jesús sabía lo que necesitaba Jacobo, lo que necesitaba Mateo. Bueno, en fin, cada discípulo, cada persona que estaba con ellos. Jesús sabía lo que necesitaban ellos. Tanto que eran tan diferentes. Mire que alguien dijo o decían, en la diferencia o no, en la variedad está el placer. Y estos discípulos eran tan diferentes, pero eran tan amados por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les entendió, les enseñó cómo tenían que ir cada paso. ¿Cierto? Ellos sabían lo que necesitaban. Pedro era un gran pescador de Galilea, era impulsivo, impetuoso, extrovertido, tanto así que lo definen que él había nacido para ser líder. Es muy bello cuando vemos el perfil de Pedro, encontramos un perfil muy bello, un perfil que uno dice, quisiera ser así atrevido como fue Pedro. Tanto que en su primer discurso muchas personas se convirtieron, miles de personas se convirtieron. Imagínense la voz que tenía que tener Pedro para que todas esas personas se convirtieran. El amor que tenía que tener. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Jesús tuvo que revelársele. Y esa revelación tuvo que durar un proceso, y un proceso doloroso para Pedro. Un proceso que dolió, pero fue necesario. Pedro, encontramos tres aspectos importantes, y aquí es donde vamos a ver la parte, el número 3, que para Pedro fue tan importante. Tres aspectos que hicieron que Pedro tuviera un amor genuino por Dios, que supiera lo que realmente Dios necesitaba de él. Ustedes saben que Dios podría hacer todo sin nosotros. La gente se podría convertir y llegar, no nos necesitaría a nosotros. Pero es tanto el amor que Dios tiene para nosotros que nos delega, que nos permite que nosotros podamos hacer lo que Él quisiera, que Él podría, o lo que Él podría hacer así. Y tanto así que los ángeles, venga, pero es que este no es capaz de decirle a las personas que Dios lo ama. Los ángeles quisieran hacer la tarea que se nos ha delegado a nosotros. En uno de los primeros aspectos que yo encuentro, en ese encontrarse con Jesús, en un amor genuino por Dios, el primer punto es la traición. Y ustedes me van a decir que tiene que ver la traición con amar a Dios. Y aquí es donde quiero que veamos esto. Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos, digan conmigo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice, por cuanto ¿qué? Todos. Está hablando de traición, defraudar. Por eso digo, para que Pedro
para que yo me encuentre con el Señor, tuvo que haber sucedido algo. Tuve que haber defraudado la confianza que Dios. Y por eso la palabra es clara en Romanos 3:23. Todos, no dice por cuanto algunos pecaron, sino todos. Y está implícito que traicionamos la confianza del Señor. Entonces, cuando yo entiendo que si yo traicioné la confianza del Señor, yo digo, ay, traicioné, Dios, perdóname, te necesito, ayúdame. ¿Y por qué Pedro lo traicionó? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Lo negó con todo, y es que hasta más, yo me imagino a Pedro maldiciendo y renegando, pero es que estos, ¿cómo se les ocurre? Estos hijos de fariseos, y por allá renegando, y dice la palabra, dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Aquí están de pronto la Biblia lo hablando un poquito, o lo están diciendo un poquito, pero usted sabe que la palabra nos dice que los judíos, el maldecir era algo tremendo. O sea, imagínense al punto que Pedro llegó para decir, yo a ese Señor no lo conozco, entiéndame, yo no lo conozco. Las malas palabras, hoy en día, dice la palabra, ninguna palabra corrompida que salga. Y el hecho de maldecir está corrompiendo, ¿cierto? Está saliendo palabra corrompida. Y Pedro dijo, yo no conozco a ese Señor, se lo juro. Y Pedro fue tanto el dolor que él sintió cuando cantó ese gallo, que él dijo, ay, la embarré, traicioné a Dios. Qué bonito podría ser poder tener un video de lo que pasó realmente en ese momento, enfocando solamente a Pedro. ¿Cómo él estaría sabiendo que estaban próximos a matar a Jesús? Y sabiendo que él lo había dejado solo, sabiendo que él lo había traicionado. ¿Cuántas veces nosotros traicionamos a Dios? Traicionamos la confianza que Dios nos ha dado. Pero yo les voy a decir algo. Sí es cierto, traicionamos a Dios. Pero a veces, para que nosotros entendamos el amor que Dios nos tiene y lo que nosotros necesitamos realmente, a veces es un proceso, esa traición. No estoy diciendo que tiene que ser un siempre, pero sí estoy diciendo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos pecado. No hay justo en la tierra, ni un solo hombre. Ni siquiera la persona más, podríamos decir, más que se crea más santa, que esté encerrado en un container, en un buque de guerra, en algo donde los pensamientos sean difíciles, los malos pensamientos sean difíciles de llegar. Todos pecaron, todos traicionaron, todos hemos traicionado. Pero hay algo muy importante que nosotros entendemos, que a pesar de que Pedro traicionó 3 veces a Jesús, Jesús lo perdonó 3 veces. Y Jesús se lo había dicho. Lo más curioso es eso. Jesús ya horas antes le había dicho, Pedro, usted me va a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, me va a negar 3 veces. Si usted le dicen, hermano, si sale a la calle y pasa a esta hora,
puede pasar un carro y lo va a coger, se lo aseguro. Y usted sabiendo esa información y sale y pasa por esa calle, ¿qué va a pasar? Pedro estaba advertido. Pero fue tanto como que el desespero que él tuvo, que él dijo, no importa. Negó al Señor Jesús. Otro punto, como un segundo punto, en ese amor, es encontrarse con Jesús para que Pedro tuviera un amor genuino, fue el perdón. Estuvo la traición, pero también encontramos el perdón. Pedro sabía que él iba a traicionar a Jesús. Jesús se lo había dicho, ¿o no? Horas antes que él muriera, que él fuera a morir, horas antes de lo que Jesús le había dicho, él sabía. Pero el perdón estuvo. El perdonar estuvo. Dice la palabra del Señor en Juan 21, 14 al 17. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. El versículo 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque él sabía que le había fallado, ¿cierto? Primer perdón. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Segundo perdón. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Tercer perdón. Independientemente de lo que Pedro hubiese cometido, Dios sabía a dónde tenía que llegar y por qué le preguntaba durante 3 veces esto. El perdón es completo. El perdón, y hemos podido enseñar que el perdonar es recordar, pero sin dolor. Es como cuando nos caemos de la bicicleta o nos hacemos cualquier cicatriz, es saber y decir, esta cicatriz me la hice, estaba, no sé, me caí de la bicicleta y me hice esa cicatriz, pero no, ya no me duele, me toco y no me duele. Eso es el perdón. De verme la cicatriz, de ver el pasado y decir, pasó eso, pero no me afecta, ya me duele. Y por eso Jesús tuvo que coger a Pedro durante 3 veces, después de que se había aparecido ya durante 3 veces a los discípulos. En la tercera manifestación, Él le dijo, ¿me amas más que todos estos? Jesús sabía por qué le tenía que preguntar esto a Pedro. Tenía que haber una reconciliación, tenía que haber un perdón. Luego de la traición está el perdón. Y el perdón es completo. Hay uno de los versículos que David escribe, luego de que él ha traicionado, uno de los capítulos que luego de que él ha traicionado a Dios, y está en Salmo 32, y comienza diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Y yo me preguntaba, David, ¿cuántas veces no falló? ¿Cuántas veces no mató? ¿Cierto? Porque era un hombre de guerra. ¿Cuántas mujeres no tuvo? Pero ¿saben algo? Que David tenía una comunión con Dios. Esa comunión hacía que él
cometía un error y él le pedía perdón a Dios. Y por eso vemos esto importante, el perdón, la dicha de perdonar. Cuando nos traicionan, la gente nos puede traicionar, pero también sepamos que yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono a la persona que me ha traicionado mi confianza, voy a vivir con ese rencor en mi corazón. Y yo le voy a decir algo, no va a vivir amargada la persona a la cual usted no está perdonando. El que va a vivir amargado o amargada es usted. ¿Por qué? Porque simplemente la otra persona piensa o pensará que eso ya pasó. Ah, no, eso ya pasó y realmente no me afecta. Y usted amargándose y la ve y se inflan las narices, se pone rojo apenas lo ve y la persona tranquila. Y a veces vivimos guardando eso y no perdonamos. Y por eso para encontrarnos realmente con Dios, encontrarnos genuinamente, tenemos que saber que tenemos que perdonar. Por eso Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe que yo voy a traicionarlos. Ustedes piensan, Dios es omnisciente, omnipresente, Él lo es todo. ¿Ustedes creen que no sabía o que Adán y Eva le iban a fallar? Claro que Él sabía. Había una traición, pero también hubo un perdón. Claro, la traición trae una consecuencia. Cuando nosotros cometemos un error con Dios, trae sus consecuencias. Él nos da su perdón, pero hay una consecuencia a eso. Pedro, yo creo que estaba, ¿cómo veo a Dios a los ojos? ¿A ustedes no les ha pasado o no nos ha pasado que de pronto cuando hicimos algo que no estaba bien, no sé, cualquier cosa, imagínense cualquier cosa que hayan hecho y tenían que entregárselo a una persona o tenían que hacer algo para una persona y de pronto ustedes saben que no lo hicieron bien y ustedes como no van a poder ver igual a esa persona a los ojos, sino como que, ¿qué más? Tratar de agachar la cabeza porque saben que hicieron algo mal. Imaginemos esto, Pedro estaba en ese momento tan adolorido. Señor, tú sabes que te amo. Y cada vez que le iba diciendo que te amo, su mirada volvía a penetrarse en los ojos del Señor Jesús. Y el otro que encuentro para que Pedro tuviese un amor genuino es el amor. Encontramos que está la traición, que está el perdón, pero también encontramos el amor. Pedro era un hombre de fe y eso todos lo sabemos. Pedro era un hombre que amaba a las personas, no podemos decir que no. Pero Dios tuvo que enseñarle lo que era amar a los judíos y a los que no eran judíos. Leyendo y meditando en el tiempo con Dios, hace algunas semanas, en Hechos 10 al 16, habla que, leámoslo, dice Hechos 10 al 16, la palabra del Señor dice y comienza con esta expresión, Hechos 10 al 16, y tuvo hambre, y tuvo gran hambre. Comienza no con tuvo hambre, sino que dice, y tuvo gran hambre. ¿Ustedes han tenido gran hambre? ¿Que se podrían comer una vaca entera? Ay, no tengo mucha hambre. Así estaba Pedro. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto. Cómo se abrió el cielo. Y descendía algo semejante a un gran lienzo, a un gran cuadro. Y atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todo, imagínense todo en ese cuadro. Hermoso cuadro. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llaméis común. Esto se hizo, ¿cuántas veces? 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. O Pedro era muy terco, o tenían que decirle las cosas por 3 veces. ¿Cómo? Tenía que decírselas por 3 veces. ¿Cómo? 3 veces. De pronto es que los copitos en esa época era como difícil que lo tuviesen. Pero a Pedro como que le tuvieron que decir, Jesús utilizó esta forma de decirle 3 veces las cosas. ¿Para qué? Para que le quedara claro. Cuando hay un cuadro, un triángulo equilátero, no se va a romper jamás. Y Pedro tuvo que entender esto. Coma eso, coma ese marranito, tranquilo, cómalo. Pero si es un mundo, y le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo o común, cómelo. Y él tuvo que entender esto. ¿Por qué? Porque él tenía que hablarle también a la gente que no era judía, que no tenía esas costumbres. Y entonces él no podía llegar y la gente le ofrecía un gran banquete. No, tráigame una agüita con lechuga. Él lo podía hacer, pero la gente se podía sentir mal, ¿cierto? Y por eso Dios tuvo que enseñarle el amor. Y lo he entendido, lo inmundo no es lo que entra, sino lo que sale. Punto final. Eso es claro. Entonces, Pedro, cuando entendió que era necesario que él hubiese traicionado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que era necesario el perdón. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Que era necesario el amor. No llames a su inmundo, porque yo lo he creado. Entonces, cuando él entendió todo eso, Pedro fue influencia a las personas. A todas las personas que pudieron escuchar la palabra de Pedro, Pedro fue influencia. ¿Ustedes recuerdan el pasaje donde Pedro estaba en la cárcel? ¿Y qué pasa con Pedro? Se abrieron y el hombre salió. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Me llamó mucho la atención. Pedro va donde estaban las personas orando: Señor, liberta a Pedro, liberta. Y allá orando en lenguas y hablándole, como porque ya tenían la unción del Espíritu, y golpean. ¿Y qué pasa con la señora? Abrió. Y que ni siquiera lo hizo seguir, sino fue donde estaban las otras personas. ¿Y qué hizo? Pedro. Yo cuando leía esto me dio muchísima risa. Pues porque al ver eso, abro, cierro. Ay, no, pues, ¿qué era lo lógico? Que le abro, siga. Y me emociona, hermano Pedro, ¿cómo estás? Pero esta mujer salió
corriendo a decirles, Pedro está allá. Y fue en tanta la emoción que las personas, o el impacto que Pedro marcó después de que pasó ese proceso un poco largo. Tanto que el fin de Pedro fue un poco trágico, o fue no un poco trágico, fue trágico. Él cuando dijo, yo no quiero morir en la misma posición que murió el Señor. Si pueden, voltéeme. Ustedes saben que una persona cuando lo voltean y está sangrando, él se ahoga aún más fácil con su sangre. Entonces esa muerte fue un poco más cruel, un poco más trágica que de pronto algunas otras muertes. Pero él entendió todo esto por amor y porque él necesitaba un proceso. Así como Pedro, así como Juan, así como cada uno de los discípulos necesitaron un proceso, Dios sabe lo que necesitamos. Por eso comenzaba diciendo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Tomemos en cuenta la actitud de Jesús en cuanto a Pedro. Igual que Jesús, usted y yo necesitamos orar por los débiles para que no caigan. La palabra dice, el que esté fuerte, mire que no caiga. Lo estoy paragrafiando. Y por si acaso cae, debemos ayudarlo para buscar la restauración. No, si cayó, venga, parémonos todos encima y pisémoslo, ayudémoslo. Sino que si se cae, ¿qué? Levantémoslo, parémoslo, sacudámoslo y restaurémoslo. Porque a veces es tan bonito hablar del prójimo. Escuché a una persona, o en la radio, no sé, en algún lado escuché, decían, ay, hablar del prójimo es tan malo, pero refresca tanto. Y a veces utilizamos eso, ¿no? Es tan malo, pero es tan cómodo. Por eso que la restauración, sepamos que es una herramienta poderosa en las manos de Dios, ¿para qué? Para derribar argumentos que Satanás pueda generar. Nosotros somos individuos restauradores, que debemos estar dispuestos a restaurar a otros. La comunidad es llamada a ser embajadora de reconciliación en un mundo necesitado de amor. Necesitamos amor y la gente necesita amor. Usted puede ir en la buceta y puede ver que cada uno tiene es un mundo diferente. Y esa persona que se puede sentar a su lado puede necesitar tanto el amor de Dios, aún más que usted. ¿Sabe por qué? Porque de pronto no conoce a Dios. En la vida tenemos que aprender que aunque fallemos, Dios siempre tendrá su mano extendida para darnos su perdón y su amor. Ya Dios nos ha dado el resto. Perdámonos, echemos a perder en las manos del Señor. Pero a veces sabe lo que pasa desafortunadamente. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nos metemos tanto en una iglesia, hablemos de 4 paredes, que nos olvidamos lo que pasa afuera. Claro, necesitamos la oración, necesitamos el ayuno, necesitamos estos tiempos, pero a veces nos involucramos tanto, nos quedamos tanto en un lugar que podemos orar por miles de horas, pero se nos olvida que afuera también hay gente que necesita. Así como usted y yo necesitamos, de pronto hay demasiadas personas que están deseosas de una palabra. Qué bueno saber que Dios nos extiende su mano. Y a pesar de que nosotros hemos traicionado su confianza, Dios nos brinda su amor. Póngase un momento en pie, por favor. Qué bonito es cuando
entendemos su amor, su perdón, su gracia. Por un momento cierre sus ojos y dígale: Señor, te necesito. ¿Qué necesitamos? Primero, tener el amor de Dios en nuestra vida. Una cosa nos es necesaria y nosotros hemos escogido la necesaria. Lo demás viene por añadidura. Dile: Señor, te necesito aún más de que lo que de pronto mi ser o mi cuerpo necesita el aire para respirar. Te necesito aún más que cuando los peces necesitan el agua para vivir. Padre, te necesito. ¿Qué necesito? Tú lo sabes. Pedro, Juan, Daniel, personajes, cada uno de ellos tuvieron una diferente etapa en su vida, Señor. Y por eso en este momento, Señor, necesitamos más de ti, Jesús. Te necesito, Jesús. Por favor, que tú le puedas decir: Señor, te necesito, te necesito. Si puede poner su mano en su corazón y decirle: Señor, te necesito, toca mi vida, Señor. Padre, que yo pueda entender que así como tú me has hecho un ser tripartito, Señor, que mi espíritu se comunica contigo, que necesito la emoción, que necesito mi cuerpo para vivir, Señor, pero todo eso es necesario, Señor. Pero qué más importante cuando estoy en tu presencia, Señor. Padre, vimos cómo a un Pedro te falló 3 veces, cómo tú lo restauraste 3 veces, y aún cómo le enseñaste el amor durante 3 veces, Señor. Padre, ahora yo te pido que tu fidelidad, que tu perdón esté con nosotros, Jesús. Que no seamos seres insensibles, Señor, a tu voz. Que no seamos personas que simplemente escuchan algo, que dicen algo sin saber el sentido de lo que están diciendo, Padre. Oh Jesús, llena nuestra vida, Jesús, de tu amor, de tu presencia. Ahora este lugar, Señor, sea lleno de ti. Que podamos respirar tu aroma, que podamos respirar tu perfume, Señor. Ven, ministra nuestras vidas, ven, toca nuestros corazones, Padre, y que este día sea un día de bendición, un día de gloria, Padre, un día donde tu palabra nos ha sido revelada, Padre, porque ha sido tu palabra dada a nuestros corazones, Padre, pero que esta palabra no se quede simplemente en el oír, sino que pueda ser dada a otras personas, para que no sea borrada de nuestra mente, Jesús. Padre, enséñanos que aun cuando nosotros necesitamos más de ti, hay personas que también necesitan escuchar tu palabra, que nosotros seamos instrumentos en tus manos, Padre Celestial. Llena nuestras vidas, llena nuestro corazón de tu amor, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Que nuestra vida, Señor, sea un instrumento agradable y perfecto para ti, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra. Levanta un instante sus manos. Por un momento más, dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. El amor de mi vida eres tú, Señor. Te necesito. Te necesito. Vamos, comienza a decirle: Señor, su necesidad, yo le aseguro algo, que su necesidad no es más grande que su Dios, que mi Dios no es más grande su necesidad que Dios. Pero si usted cree que esa necesidad es más grande que su Dios, usted está equivocado de Dios y tiene que comenzarle a pedir perdón a Dios, porque no hay dinero, no hay enfermedad, no hay problema más grande que Dios, porque Dios
es infinito, Dios es grande. Por eso usted le puede decir: Dios, ven, toca mi vida, porque te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Padre. Oh, Señor, gracias. Tú eres nuestro Rey y eres nuestro Hacedor, el que limpia nuestro ser con todo lo que tú tienes en tu vida, Señor. Gracias, aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Tome aire y dígale: Señor, gracias porque puedo respirar. Tome ese aire y dígale: Señor, gracias. Así como usted está respirando en este momento ese fresco aire, así Dios en este momento está purificando también su vida. Porque aun cuando necesitamos a Dios y cuando lo ponemos el centro de nuestra vida, tiene que ser Jesús encima de cualquier cosa. Gracias, Señor. Denle ese aplauso al Señor en esta noche. Denle más fuerte ese aplauso al Señor.